día. Soy Alfonso Boiso Montes de Oca, biólogo de formación y docente en Pilares, Tolnagua. Ahora me gustaría hablarles de virus y coronavirus, un tema que está obviamente presente en nuestros días y se trata de una enfermedad que nos está causando muchas preocupaciones y muchas muertes, desgraciadamente. Empezamos por decir que es un virus. Un virus es una entidad biológica, no es un ser vivo, porque no se puede replicar a sí mismo, no se puede copiar. Sin embargo, requiere de estar dentro de una célula para poderse replicar. Esto es, el material genético del virus debe penetrar una célula. Ahí, usando la maquinaria de esa célula, se copian tanto su material genético como se sintetizan las proteínas que se requieren para construir ese virus, y se puede constituir otro nuevo virus. Se hacen muchas copias de este y la célula puede finalmente morir, o bien el virus puede salir a través de la membrana de la célula, a veces secuestrando la propia membrana de la célula, como el coronavirus que nos ocupa, y salir a infectar a otras células. Los virus infectan a muchos tipos de organismos, desde virus que infectan a procariontes, a otros organismos como los protozoarios, a plantas, a algas, a hongos y a otros animales, y pues bien conocido también nos infecta a los humanos. Estos virus son una molécula, una partícula compuesta de una membrana, generalmente, con una serie de proteínas dentro de la membrana y exponiéndose hacia fuera de la cápsula de estos virus, y que encierran al material genético de estos virus, protegiéndolo. Lo encierran, y además hay otra serie de proteínas que acompañan a este material genético. Entonces, recordemos que hay dos tipos de material genético en el reino conocido, y uno es el DNA, que son dos hebras de material genético que unidas forman una doble hélice que los hacen sumamente estables. Por otro lado, hay RNA, que puede haber RNAs de doble cadena o bien de cadena sencilla, pero que son más expuestos a sufrir modificaciones porque tienen todos sus eslabones más expuestos a los agentes que puedan provocarle algún cambio. En cambio, el DNA es sumamente estable y es el DNA el que prevalece en la mayoría de los organismos vivos. Estos virus se pueden clasificar según el tipo de material genético que tengan. Obviamente hay virus que tienen DNA, los hay de una sola hebra o de dos hebras, dos hélices, perdón, una hélice que se le llama doble hélice porque son dos hebras, o bien virus de RNA, que también hay virus de una sola hebra que va creciendo en un sentido para su copia, o en el sentido contrario. Hay virus de RNA que tienen doble hélice de RNA, o bien otros virus que hacen una copia inversa de su material genético. Esta diferencia entre virus que tienen DNA y RNA nos permite conocer también que hay una variación enorme entre la población de virus. La gran cantidad de virus que conocemos son virus de RNA, sin embargo la población y la diversidad genética que hay de virus de DNA es mucho menor. Este SARS-CoV-2 coronavirus que nos está ocupando ahora es un virus diminuto, mide apenas 0.1 micras, que comparado con el cabello humano apenas es este puntito señalado con esta flecha, y que casi no podemos ver. Y este es un acercamiento por microscopía electrónica, entonces a vista humana jamás vamos a poder percatarnos de la partícula de este virus, ¿no? John Almeida logró tener las primeras imágenes por microscopía electrónica de un coronavirus, y son estas las
primeras imágenes se les llaman coronavirus porque las proteínas externas de la membrana de este virus parecieran simular a los adornos de las coronas reales, ¿no? Por ahí tomó el nombre de coronavirus y esta es una simulación digital del virus. Las proteínas más expuestas están en el exterior, su membrana donde van embebidas estas proteínas, y al interior se ven las proteínas que forman el conjunto de su RNA que lo están rodeando y el RNA mismo. Esta sería una comparación entre un virus de la influencia del SARS-CoV-2 que causa la enfermedad del COVID-19 y por dentro sería simuladamente este virus. Particularidades de este que nos interesan es que su RNA está en el interior, en rojo está la membrana que rodea el material genético y lo encapsula, y proteínas como las azules o las amarillas son muy importantes porque son las que van a ser reconocidas o que van a unirse a los receptores de las células de nuestros neumocitos y que van a provocar esta enfermedad en los pulmones. Los virus tienen altas tasas de mutación, en particularmente los de RNA. Decíamos que su material genético, al ser de una sola hebra y en general está más expuesto a sufrir cambios que los virus que tienen DNA. Entonces, si comparamos la cantidad de mutaciones que presentan diferentes organismos con el tamaño de su genoma, vemos claramente que animales o organismos más complejos tienen genomas mucho mayores y sus tasas de mutaciones son mucho más reducidas. ¿Por qué? Porque tienen mecanismos que les ayudan a corregir muchos de los errores que puedan suceder cuando se copian sus materiales genéticos y tienen mucho menos variaciones. En cambio, los virus son más pequeños, están más expuestos a diferentes errores y tienen mucha mayor cantidad de variaciones. Quiere decir que mutan más que otros organismos más complejos. Sabemos también que el 96% de los virus de RNA infectan a plantas, algas, hongos y animales, y solo un 4% de virus son los que infectan a proteobacterias. Conocemos claramente cómo en los últimos 25 años hemos tenido epidemias de diferentes tipos, como la del VIH-Sida, de la influencia H1N1 en el 2009, del ébola en el 2014 con el rebrote en el 2018-2019, el del Zika en 2016, del dengue endémico y la fiebre amarilla viral. Las que más recientemente nos ocupan pues son las del SARS por la complejidad de un síndrome agudo respiratorio, la del MERS igual, y la del SARS-CoV-2 que ahora nos está aquejando. Estas tres en particular tienen altas tasas de mortalidad en la población y el SARS tiene un 9.5%, el MERS 34% de mortalidad y el SARS-CoV-2 tiene 6.7%. En México, desgraciadamente, es mucho mayor, estamos arriba del 11% de mortalidad por la infección de este virus. ¿Por qué? Pues porque tenemos otras serie de enfermedades asociadas que agravan el cuadro por esta infección, como son la diabetes, la obesidad y la presión alta. Si pensamos cómo se han clasificado los virus, bueno, se clasificaba inicialmente por su forma. Después se pensó en cómo, por la forma de su cápside, y luego en función de a qué especies o qué órganos o a qué sistemas afectaban o a qué tipo de enfermedades daban origen. Sin embargo, estas clasificaciones no nos ayudan mucho a entender las relaciones entre ellos, y eso haría pensar que los virus surgen independientemente unos de otros, lo cual no es cierto. Los virus de RNA tienen características muy interesantes. Una de ellas es, en este ejemplo tenemos el esquema de cómo una hebra de RNA
a través de una proteína muy importante que se llama RNA polimerasa, aquí en naranja, y otro conjunto de proteínas que ayudan a esta síntesis, hacen que de la cadena de la parte inferior se empiece a hacer una copia al reconocer una secuencia que se llama primer y empiecen este mecanismo de copia, empieza a ingresar nuevas moléculas para hacer una segunda copia de este RNA de este virus. Esto es muy importante porque esta enzima RNA polimerasa, como se llama, en diferentes tipos de virus es muy conservada. ¿Qué quiere decir que es muy conservada? Pues que tienen regiones y características muy semejantes, y lo cual nos indicaría que han evolucionado de un origen común que les da esa característica de que sean muy similares entre ellas. Como ejemplos tenemos en A un poliovirus, en B al virus de la influenza, en C a un bacteriófago de los que atacan a las bacterias, y en el D tenemos la RNA polimerasa del virus de inmunodeficiencia humana que provoca el SIDA. ¿Cómo funciona? Pues la RNA polimerasa va leyendo una secuencia de RNA y se le van pegando los demás nucleótidos que van a formar la nueva cadena de RNA. Entonces, si muchos de estos virus tienen RNAs polimerasas que son muy parecidas, pues quiere decir que tienen orígenes comunes. En esta otra imagen tenemos una serie de virus muy conocidos contra el tamaño de su genoma, medido en número de nucleótidos, que son las unidades de su RNA. Tenemos una gran cantidad de estos, y lo destacable es que el promedio de su tamaño de genoma va entre 8.000 a 10.000 nucleótidos, y son de los virus que conocemos. Entonces, dentro de las respuestas evolutivas que conocemos que tienen los virus de RNA para poder prevalecer en la naturaleza, pues una es que ya vemos que tienen genomas pequeños, no son muy grandes. Otras estrategias interesantes es que tienen superposición de genes, tienen genomas fragmentados y genomas multicomponentes. Por otro lado, también secuestran enzimas editoras. ¿Qué quiere decir esto de secuestran? Estos virus a lo largo de la evolución han podido hacerse de genes de las células que han invadido e infectado, y los han integrado a su genoma. Y en esta integración han adquirido moléculas como enzimas que permiten que su RNA, al ser copiado, sufra menos errores. De los ejemplos que les mencionaba sobre la superposición de genes, es esta. Quiere decir que en diferentes organismos, cuando uno analiza la secuencia de su genoma, tiene secuencias como las que aparecen en la flecha en gris, que a su vez, cuando solo se copian ciertos fragmentos de ellos, dan origen a otras proteínas. Entonces quiere decir que se ahorran mucho material genético si hacen varias proteínas diferentes con el mismo genoma. Otra de las características que se mencionaba era los genomas fragmentados. El virus de la influenza es uno de ellos. Tiene 8 fragmentos de RNA, y eso le da una variabilidad muy importante, y a su vez aumenta la tasa de mutación y de variabilidad de este virus, por lo cual cada año tenemos que estar produciendo vacunas para las nuevas variedades de virus que van surgiendo. Otra estrategia muy interesante son como los Jingmin virus, que los transmite un mosquito, pica y da muchos problemas en la piel, pero esto es una cápside que contiene el RNA, digamos RNA1, otra cápside que tiene el RNA2, otra que tiene al RNA3 y el RNA4, pero por sí solas no son infectivas, tienen que estar las tres variantes dentro del de la misma célula, para que dentro de estos RNAs den origen a otro virus infectivo y a otras variedades con su RNA particular, y puedan ser infectivos.
Este es el aspecto más o menos completo y complejo de este coronavirus, el cual, como verán, en el exterior tiene muchas proteínas, les vamos a llamar proteína S, que son las que se unen al receptor AC2 de los neumocitos humanos y que van a provocar que el virus esté a un momento de ser infectivo. Hay otro mecanismo en el cual otra proteína de la misma célula humana permite que el virus se conecte a la membrana de los neumocitos y penetre, se abra la membrana y penetre el material genético y empiece a ser copiado usando la maquinaria de la célula para hacer esta copia y generar otro virus que puede ser infectivo. Se dice que estos virus de RNA evolucionan en promedio 1 millón de veces más rápido que los virus de DNA de doble cadena. Esto, bueno, es una característica importante porque sí, los virus de RNA tienen mucho mayor variabilidad, pero en particular los coronavirus mutan 10 veces más lento que otros virus de RNA. ¿Esto por qué sucede? Pues por la enzima que habíamos dicho, la exonucleasa, que decíamos que había podido secuestrar de las infecciones que tuvo en un pasado evolutivo, y esta exonucleasa que le permite, la exonucleasa le permite a este virus ayudar a que cuando se está copiando a través de la RNA polimerasa su RNA en otra cadena de RNA, no cometa tantos errores. Si la polimerasa comete errores, la exonucleasa lo que hace es empezarlos a corregir, quitar una base que no corresponda y dejar que se pegue la que sí corresponda. Por lo tanto, eso evita que haya más variabilidad y más mutaciones en estos virus. Entonces, una ventaja, entre comillas, que ahorita tenemos es que el coronavirus no tiene una alta mutación, una alta tasa de mutación, no como la mayoría de los virus de RNA. Entonces, esta exonucleasa le da posibilidad al virus de tener un genoma mucho más grande y no tan reducido como otros virus. Y lo vamos a ver en la siguiente imagen, que le da, aparte esta particularidad, mayor estabilidad al virus, y que probablemente no tengamos ni variaciones entre pacientes ni año con año, y posiblemente no habrá tanta resistencia a los tratamientos a corto plazo. Y lo que les decía, esta ventaja de tener una exonucleasa adicionada a su genoma permitió que los coronavirus tengan un genoma bastante más grande, de cerca de 30.000 nucleótidos, comparado con el promedio de 8 a 10.000 nucleótidos que tienen la mayoría de los virus de RNA. Hablando de estas relaciones evolutivas entre los virus, pues se sabe que el SARS-CoV-2 está muy cercano a un virus conocido de murciélagos, pero estos a su vez están emparentados con uno que viene del pangolín, y que a su vez este grupo estaría asociado con muchos virus que se conocen ya también derivados del pangolín, pero a su vez estos mismos están relacionados con otros tantos de murciélagos. Entonces, estas semejanzas que tienen entre todos estos virus han hecho pensar justo que el origen de este coronavirus que nos está atacando ahora puede ser de un murciélago o bien de un pangolín, pero está muy cercano porque la información genética que comparten entre ellos es mucha. Son muy similares, por lo tanto, su origen está entre estas dos especies. Nosotros todos hemos seguramente sido infectados por coronavirus estacionales y nos han dado gripas transitorias, 2, 3 días, nos cuidamos, tomamos algún medicamento y la sobrellevamos, y pocas veces se derivan en neumonía. Y es muy importante recordar que decíamos que había una serie de proteínas en la membrana exterior del coronavirus que se unen a los receptores humanos ACE2. ¿Por qué? Pues porque es el primer contacto que tiene el virus con nuestras células y desencadena una serie de reacciones que nos van a dar una enfermedad que es bastante compleja. Pues fiebre, dolor de cabeza intenso, fatiga, hay problemas renales, digestivos, los respiratorios, pues hay desde el flujo, la garganta irritada, una tos seca y empieza a faltar el aire, el sistema circulatorio también tiene una serie de problemas, y
Toda esta complicación, ¿a qué se debe? Se cree que se puede deber a cuánta carga viral está uno expuesto. A lo mejor estuvo uno cercano a alguien que estuvo constantemente arrojándonos partículas de saliva y virales, y por lo tanto pues, estuvimos expuestos a muchos virus. Esa podría ser una opción también de riesgo para todos los trabajadores de salud que están ahorita batallando con este problema. Otra característica para que seamos tan atacados puede ser que nuestra edad, nuestro estado de salud general y nuestro sexo sean determinantes en nuestra resistencia o susceptibilidad a enfermarnos gravemente. En particular, un gen que aparece en el cromosoma X de las mujeres, el LR7, parece que confiere mayor resistencia inmunológica a las mujeres porque tienen dos cromosomas X. Los hombres tenemos solamente un cromosoma X, por lo tanto tendríamos un solo gen LR7 y nos daría una desventaja, digamos, inmunológica esa característica. Por otro lado, también puede haber diferencias genéticas en la susceptibilidad de nuestros receptores de ser reconocidos por las proteínas externas del coronavirus. Y también se hablaría de la variabilidad de las cepas de SARS-CoV-2, pero ya vimos que su genoma es muy estable porque tienen la exonucleasa y eso les permite no tener una variabilidad tan alta. Y esperemos que no haya tanta variación, que no haya cepas más agresivas y que no surjan relativamente pronto. Tampoco podemos predecir cuándo van a aparecer nuevos virus. La evolución es un proceso que requiere de muchos factores para que suceda y entonces no podemos saber cuándo va a haber una mutación en los virus que desencadenen una nueva pandemia y puedan atacar a nuestras poblaciones. Lo que sí se puede anticipar un poco es cuándo van a surgir mutantes resistentes a tratamientos antivirales. Dado que ahora estamos tratando de tenerlos para combatir esta enfermedad, es probable que muchos virus, al ser expuestos a estos agentes, adquieran resistencia a ello y por lo tanto después ya los tratamientos no sean eficaces. Entonces, estas mutantes nos darán otros problemas porque tendremos que combatirlos con otros tratamientos. Y por otro lado, también es mucho más fácil predecir que estos procesos ecológicos que estamos alterando nosotros nos produzcan nuevas pandemias. Entonces, eso sí es fácil de predecir. Seguramente se van a generar nuevas enfermedades, o algunas ya conocidas, pero van a resurgir, como la del SARS, que ya ha sucedido, la de las vacas locas, de la encefalopatía espongiforme bovina, nuevas variantes de la influencia H5N1, bien infecciones de bacterias resistentes a antibióticos, otras enfermedades también transmitibles por animales a humanos, como el SARS, el anthrax, la influencia aviar, bacterias como E. coli. Va a haber más VIH-Sida, más malaria, tuberculosis seguramente. Va a haber más enfermedades epidémicas en plantas, como los virus del mosaico de cassava y de la banana. Va a haber más enfermedades, infecciones respiratorias agudas, y más de transmisión sexual y enfermedades de otros animales. Entonces, el panorama es que vamos a estar más expuestos cada vez más como población muy movible a muchas más enfermedades. ¿Y esto por qué sucede? En el lado izquierdo tenemos la cantidad de virus o de especies que pueden transmitir enfermedades a los humanos, y por otro lado tenemos la cantidad de especies o de organismos que componen a estas especies, y vemos que hay una relación muy directa. Hay más especies de virus transmitibles por animales y muchos más roedores que los pueden transmitir. Le siguen los murciélagos y después los primates, monos y demás, especies a los cuales ahora estamos mucho más cercanos, y en otras épocas era mucho más difícil estar cercanos a estos animales y menos cotidianamente. Los virus zoonóticos pues son los virus que son transmitidos de un animal a los humanos
Y los ejemplos más conocidos que tenemos pues son los de la gripe aviar arriba, que no hay vacuna aún para ellos, y digamos el del ébola. El del ébola lo transmiten los murciélagos, tampoco hay vacunas, está en fase experimental, pero son virus bastante agresivos. El virus del Zika que surgió en los macacos, pero que lo transmiten unos mosquitos, pican a los macacos, estos a su vez pican a los humanos y les transmiten el virus del Zika. La rabia también, los perros salvajes y los callejeros pues son más susceptibles de estar expuestos a este virus, y también es muy agresiva. Y la gripe porcina H1N1, bueno, que atacó a los cerdos, de estos pasa a los humanos. También para esta sí hay vacunas, sin embargo para el Zika, el ébola y la gripe aviar H5N1 no hay vacuna aún, y sí ha causado estragos en las poblaciones humanas, porque se sabe que aproximadamente el 45% de las enfermedades transmitidas por animales son de origen viral. O sea, muchos de estos animales nos van a estar transmitiendo virus que nos pueden enfermar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Somos una sociedad de consumo, que estamos generando una presión urbana enorme sobre el medio ambiente, entonces depredamos todo en el medio ambiente, bosques, selvas, aguas, etcétera, y nosotros estamos alterando tanto el medio ambiente que estamos propiciando que la invasión a los espacios de los animales provoquen que ellos estén más cercanos a nosotros cada vez, y por lo tanto nosotros expuestos a más enfermedades que ellos nos pueden transmitir. Como ejemplos, pues son todos los logotipos e insignias que tienen desde bebidas alcohólicas, equipos de fútbol, emblemas, escudos familiares o locales, estatales, en los cuales el murciélago es un organismo que ha sido para ellos familiar, y pues además sabemos que ayudan a la polinización y al control de plagas de insectos, entonces son muy útiles para la agricultura, pero también hay otra serie de problemas que nos aquejan, como es, en este caso es una cueva en Asia, en la cual ya hasta la cubrieron como una fachada, digamos, cerrada para que puedan controlar el acceso, y extraen guano. Lo que hay en los costales es guano, pero ellos, al estar expuestos diariamente, estar respirando partículas del guano, están llevándose virus que pueden infectarlos y ellos llevar infecciones hacia su familia y a sus comunidades. Otro problema que también es muy interesante es que el pangolín, que ha sido muy usado en Asia para medicina tradicional, sus escamas sobre todo, es que estas escamas son como nuestras uñas, es queratina, y se les atribuyen propiedades medicinales a tal grado que en China ya se ha declarado que no se debe de seguir usando a este mamífero, que es un insectívoro, porque se consume su carne y sus escamas, pero ya están terminando con su población. Hay 8 especies de pangolín en el mundo, entre Asia y África, y 3 ya están en peligro crítico, como son el pangolín chino, el filipino y el sunda, que también están en peligro de extinción. Simplemente en China en el 2019 se incautaron 130 toneladas de productos de pangolín, y esto debe representar cerca de 400,000 animales sacrificados. La China desde 1960 a esta fecha ha disminuido hasta en un 10% la población de pangolines. Entonces ya en China se ha procurado protegerlo y se le ha declarado animal salvaje protegido de primer nivel. Junto con los pandas y los tigres ya van a estar protegidos legalmente. Sin embargo, la justificación para ya no incluir las escamas dentro de la farmacopea china es decir que se debe al agotamiento de los recursos silvestres. Hasta que no ven que se va a terminar es cuando toman acciones para que se dejen de hacer estas prácticas contra este animal. Muchos de estos animales, la fauna silvestre, se han tenido que adaptar a nosotros, a los centros urbanos, y por lo tanto cada vez es más frecuente que los veamos y estemos rodeados de ellos. Las
palomas ya en muchas ciudades son una plaga parecida a los roedores, los cuervos, zorros, lobos, mapaches, tlacuaches, lobos, osos, etcétera. Hay muchos animales que han estado ya cada vez más cercanos a nuestras poblaciones y por lo tanto, pues también estamos más expuestos a las enfermedades que ellos nos pueden transmitir. Las pruebas de ellos es el origen del coronavirus que nos está aquejando, que está muy relacionado con los murciélagos o con los pangolines, y estos a su vez, los murciélagos han estado muy relacionados con enfermedades en otros organismos transmitidas a través de los cerdos, camellos, etcétera, o bien de los roedores hacia los bovinos, y han sido serios problemas de salud. Pues así es este coronavirus que nos está causando tantos problemas y tantas preocupaciones, debe ser combatido. ¿Cómo se puede hacer esto? Se está trabajando a nivel mundial en obtener una vacuna para combatirlo, o bien tratamientos alternos para atender a los enfermos que ya estén infectados. La producción de las vacunas tiene muchas variantes, algunas de estas se pueden hacer vacunas virales, vacunas a base de proteínas de los virus, vacunas de los ácidos nucleicos del material genético de los virus, o vacunas con fragmentos de estos virus. De las vacunas virales se pueden tener primero virus atenuados. Primero este virus es pasado por otros animales o bien incluso por humanos para poder tener virus que sean menos agresivos, menos infectivos, y bien una vez que se tiene un virus que no desarrolla la enfermedad, ese se propaga y se obtiene una gran cantidad de estos virus y se usan como vacuna. Otra variante es de un virus inactivado, se puede inactivar por calor o por algún producto químico como formaldehído, y pues al no ser activo puede ser vacunado. Las vacunas a base de proteínas pueden ser subunidades de proteínas. ¿Se acuerdan de los receptores de las proteínas que están en el exterior del coronavirus? Se pueden hacer fragmentos de estas proteínas, meterlas como vacuna a los organismos, y el organismo se defenderá produciendo anticuerpos contra esos fragmentos de proteínas. O bien se pueden hacer virus en los cuales se ha hecho que se elimine el material genético, y sería una capsulita con las proteínas externas nada más, las cuales no van a enfermar a nadie porque no tienen el material genético para hacerlo, se meten como vacuna al organismo y el organismo hará anticuerpos contra esas proteínas exteriores del virus. Las vacunas de ácidos nucleicos del material genético de los virus pueden ser, en el caso del coronavirus que nos ocupa, la vacuna de RNA. El material genético que codifica, que hace que se sintetice las proteínas, digamos, de exteriores del virus, las proteínas S, se meten en una burbujita de lípidos y esa se mete como vacuna al organismo, y después el organismo hará moléculas de anticuerpos que ataquen a esa molécula de RNA de ese virus. Y por otro lado hay otras vacunas también complejas que se les llaman con vectores virales. Son un cachito del gen de las proteínas estas, la proteína S del exterior del coronavirus, que se mete a un plásmido y se va a replicar dentro de las células, pero que no va a ser infectivo. Por otro lado, hay otra variante, es el vector que no se replica. Son genes del virus que están inactivados y por lo tanto cuando entran en el organismo hará anticuerpos contra estas partículas, y cuando caiga un virus en nuestros organismos, los anticuerpos que ya produjimos deberán de contrarrestar. ¿Qué contiene una vacuna? La vacuna generalmente tiene el principio activo, que es veíamos que podía ser un fragmento de su material genético, o bien algunas proteínas de ese virus, o bien el mismo virus atenuado o reducido, y algunas otras partículas que tienen. Pueden ser partículas de adyuvante, que es un medio, en este caso sales de aluminio, que pueden ser, que lo que ayudan es que nuestra respuesta
hacia estas moléculas que están entrando en la vacuna sea mayor, o sea, estimula la respuesta inmunitaria de nuestro organismo a estas partículas del virus que nos están ingresando. Pueden contener un poco de antibióticos para evitar que los componentes de la vacuna se descompongan, estabilizadores que ayudan a que las moléculas mismas del virus, del tipo que sean proteínas o material genético, no se degraden. Algunos otros, un preservativo para evitar que se contaminen por hongos o bacterias, y de ese modo tengamos una vacuna que sea segura, que no puede ir contaminada y que sea muy estable para que los componentes que queremos que lleguen al organismo estén en condiciones de ser reconocidos y producirse anticuerpos contra ellos. Se han estudiado muchas estrategias diferentes para ver qué es lo que podemos hacer para combatir esta infección en el organismo, y se conocen muchos mecanismos también de cómo las células de nuestro cuerpo se defienden de las infecciones virales. Una de ellas es muy interesante y se está trabajando en buscar a ver si es una opción de tratamiento. Se llaman teterinas, son unas proteínas que están en la membrana de los neumocitos, las células de los alvéolos pulmonares, y cuando un virus está maduro, se integra, junta su material genético y todas las proteínas que lo acompañan, genera una ampulita, se genera el secuestro de la membrana de la misma célula del neumocito, y las proteínas que se integran en el exterior de la membrana ya están listas y se hace una nueva unidad viral. Este nuevo virus sale al exterior, pero si es capturado inmediatamente por las teterinas, no lo deja escapar y hace que la membrana de la misma célula lo envuelva de nuevo, lo ingrese, y entonces sea degradado por todos los mecanismos que la célula tiene para degradar una partícula invasora. Esta es una ruta de trabajo que se está buscando estimular para ver si se puede tener un tratamiento para evitar que, aunque estés infectado, el virus no siga saliendo de tus células y mejores. Y otras son, este es el esquema que habíamos visto de la replicación de la copia del RNA de los virus, y en la línea base tenemos la cadenita del RNA original, toda la RNA polimerasa con las proteínas que le ayudan, reconocen en morado a la zona inicial para hacer una copia de esta misma cadena, y ya veíamos que la exonucleasa, que era la que corregía los errores, también está ahí presente ayudándole a que no cometa tantos errores. Bueno, se pensó en el laboratorio de origen de la vida del doctor Antonio Lascano en la universidad, en ver si habría algún mecanismo para inhibir el RNA polimerasa. Si se evita que el RNA polimerasa se pegue o siga haciendo copias de este RNA, pues ya la infección estaría detenida. Entonces, encontraron por análisis de datos moleculares, de secuencias de muchos tipos de tratamientos, encontraron que las RNAs polimerasas del virus de la hepatitis C y la RNA polimerasa del SARS-CoV-2 tienen el mismo origen evolutivo, quiere decir que son muy, muy parecidas, que su estructura es tan parecida que un fármaco, que es un tratamiento para combatir al virus de la hepatitis C, es altamente afín a la RNA polimerasa del coronavirus. Entonces, ellos están proponiendo que el sofosbuvir, que es el nombre de este compuesto, se pueda pegar a la RNA polimerasa y evitar que se sigan uniendo los nucleótidos para sintetizar el nuevo RNA y así parar la propagación de los virus. Ellos ya han podido publicarlo, salió hace unos pocos días su trabajo a nivel internacional, y hay otras muchas estrategias que se están buscando, tanto de combate al molecular de esta enfermedad en los organismos infectados, como en la producción de una vacuna que nos proteja a largo plazo y a lo mejor por años y contra este virus.
Son muchas las estrategias que se están haciendo, incluso también con tratamientos, perdón, para mejorar el estado de salud de los pacientes que ya están infectados. Y en esa, todo el mundo está abocado, todos los centros de investigación, todos los centros hospitalarios están abocados a ello. Ojalá pronto tengamos un tratamiento y una vacuna que sea la protectora de pues, toda nuestra población, porque estamos en crisis sanitaria, económica y demás por esta infección venida a través de la cercanía de nosotros con animales que generalmente no estábamos muy emparentados. Si a alguien más le interesa un video muy didáctico acerca de cómo el virus infecta las células y cómo se reproduce dentro de ellas, este es el enlace, un video muy didáctico, muy bonito, y ojalá les pueda servir. Gracias por su atención.